Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 6 de agosto del año 2018. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura la va a hacer hoy nuestro hermano Víctor Díaz de León. Adelante, Víctor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No contéis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Impresionante la transfiguración del Señor. Bueno, fíjese la figura de Jesús. Se les revela, se les manifiesta, se les aparece diferente a ellos. Estaban acostumbrados a ver a un Jesús y ahora ven a este Jesús transformado en gloria. Y juntamente con él, curioso, ¿no?, aparecen Moisés y Elías, 2 personajes del Antiguo Testamento. Moisés, podríamos leer que ambos significan, entre otras cosas, entre quizás muchas otras cosas, la ley y los profetas. Moisés y Elías. Acá hay una descripción. Sus vestidos eran como, el cómo, ¿no es cierto? Llevando siempre el relato de lo meramente inteligible de lo meramente sensible, mejor dicho, a lo puramente inteligible. Sí, inteligible desde el punto de vista espiritual, porque esta figura de Jesús es la figura del resucitado en gloria. No nos olvidemos que el Señor, después de resucitar, ascendió y está en la gloria, en el trono de Dios. Y acá ven a este Jesús. Y de pronto, fíjense, estaban asustados, claro, asombrados. Una nube los cubrió. Eran Juan, Pedro y Santiago, 3 de los discípulos que el Señor habitualmente lleva en situaciones muy particulares. Recordemos, Pedro fue la cabeza del colegio apostólico. Santiago fue el primero de los apóstoles en morir mártir en Jerusalén. Y Juan fue el último de los apóstoles en morir y el que recibió el Apocalipsis, la revelación, la última gran profecía. Testigos de estas cosas. Decimos, la nube los cubrió y se oyó la voz del Padre Celestial, igual que en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo, a Él escuchen. Escuchar al Señor, este es el Hijo. Fíjense, estaban Moisés y Elías, pero ¿quién era el Hijo? El que estaba ahí, el Señor transfigurado. Uno dirá, bueno, eran Moisés y Elías también como hijos, sí, en distintas funciones, pero no hijos de la misma sustancia que el Padre. Esta era la palabra de Dios. Este era el Hijo unigénito, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el que encarnó nuestra naturaleza, el que la llevó a la gloria, y así se manifiesta delante de ellos. Este es mi Hijo. Escuchen, escuchad. ¿Qué quiere decir escuchad? ¿Lo estaban viendo? Sí, estaban escuchando la voz del Padre Celestial. Escuchar quiere decir esto, no solamente, oír con el oído físico,
naturalmente es la función natural, sino oír y obrar esa palabra que se oye, encarnar la palabra, porque recién ahí van a comenzar a entender las cosas que dice el Señor, las cosas que dice y que hace. Cuando nosotros no solamente digamos, hablemos discursivamente, sino que también demos testimonio a través de una conducta consecuente. Ahí vamos a entender. Y ahí vamos a entender muchas cosas. Ahí vamos a entender la vida. Ahí vamos a entender a dónde nos conduce el Señor de la gloria. El Señor que les dice a ellos, una vez que desapareció la voz y solamente estaba delante de ellos nuestro Señor. Se habían retirado ya Moisés y Elías, que no dijesen a nadie nada de lo que habían visto hasta que después que el Señor hubiese resucitado. El Señor hubiese resucitado. Claro, no entendían ellos. Tanto es así que acá se nos narra que cuando bajaban del monte a donde habían sido llevados por Jesús, el monte siempre es el lugar de la elevación, es el lugar de la mayor revelación por parte del Señor. Las alturas del entendimiento espiritual, la mayor altura. Y vaya qué revelación, qué mostración había hecho aquí el Señor. Pero ellos discutían, no sabían qué era resucitar, o no entendían qué quería decir el Señor por resucitar. Y resucitar, sí, finalmente lo van a entender ellos también. Después de la resurrección del Señor, el Señor se va a aparecer resucitado a ellos. Pero también después que ellos, que participadamente resucitaron con la resurrección que nuestro Señor les participó, también estuviesen viviendo una vida nueva, una vida resucitada, una vida verdadera y definitiva. Cuando verdaderamente buscasen eso que el Señor ahora estaba mostrando y que era un anticipo del lugar y del futuro que los aguardaba. La gloria de Dios. Esta era la figura anticipatoria, la del Señor resucitado. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, pienso que tenemos que pedirle al Señor su Santo Espíritu para llevar a cabo ese mandato que nos pide, para junto con Él poder gozar algún día de su gloria. Efectivamente, Patricia. Y ese es el futuro que nos aguarda, el galardón que el Señor tiene reservado para todos aquellos que verdaderamente lo aman, los que obran su voluntad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de gloria, tu espíritu de resurrección y gloria en este día, Señor, en que celebramos tu gloriosa transfiguración. Lo pedimos en tu nombre, Señor, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.